Frente al problema precisamente que hoy estamos en discusión, las fronteras agrícolas, las protestas de los parameros, vamos a hablar con los candidatos presidenciales, los precandidatos presidenciales. Daniel Palacios, buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Bueno, señor Palacios, ¿cómo resolvería usted los conflictos que se han desatado en Colombia por el tema de las fronteras agrícolas y su definición? Bueno, pues mira, lo primero que hay que decir es que aquí estamos viendo el resultado de la política agraria, de la política minera de ese gobierno, que es una política que ha sido más conducida por la ideología que por realidad trabajar, por el campo y por darle mejores y más oportunidades a los sectores que hoy se ven afectados. Lo que estamos viendo hoy es un sector más que se une a esta crisis, que ya la hemos visto tanto en el sector arrocero como en el cerealero, como en los cacaoteros, que también han enfrentado esta situación. Y lo que se suma al sector de la minería, al carbón y a la papa, es consecuencia de las políticas fallidas de ese gobierno. Esas fronteras agrícolas, que si bien tienen en su principio una idea de generar una protección ambiental, lo que no pueden ser es forzadas sobre un territorio, forzadas sobre un sector productivo que está siendo afectado de manera desproporcional y de manera desmedida. Aquí vemos una ideología que es la que pretende imponerse sobre el minero, sobre el minero, en caso tal, por ejemplo, el tema del carbón, que ya no solamente está afectando al gran productor, al minero grande, sino también al minero pequeño y al minero artesanal. Y sin duda alguna también vemos lo que está pasando con los paperos, que están siendo afectados, no solamente por los costos de producción, sino porque hoy afectan la canasta familiar de millones de colombianos. Pero una cosa aquí, señor, las fronteras agrícolas, es decir, del tema del paro minero, las fronteras agrícolas es con el tema de los parameros. El paro minero, pues ellos han precisamente protestado porque ellos dicen en ningún momento en los páramos hemos planteado explotar carbón. Es decir, la protesta del paro minero no tiene nada que ver con el tema de fronteras. Dicen ellos son temas de ayudas económicas, el tema de los impuestos, también es el tema de las ayudas del gobierno nacional frente a este sector. Por eso mismo, Frente, precisamente sí. te lo mencionaba. O sea, un tema es las fronteras agrícolas que están afectando, sin duda alguna, a unos sectores de la población, como son los parameros, como tú muy bien lo has mencionado. Pero además esas fronteras agrícolas no solamente están afectando a lugares de Boyacá, sino también hemos visto esas peleas con decisiones arbitrarias del gobierno en lugares de Antioquia, donde han prohibido la minería. Y en ese sentido, lo que vemos es que aquí es muy rápido en ponerle restricciones, en Claro. no apoyar al minero artesanal, mientras poco se hace para combatir la minería ilegal. Y estamos de acuerdo, son dos temas absolutamente diferentes, pero dos temas, e inclusive le adicionaríamos otro, que es también lo que está pasando con los paperos. Mm, Entonces, esta situación lo que demuestra es una política agrícola que mientras el presidente se ufana en discursos, sí. como lo hizo en el Congreso de la República, pues vemos que la realidad es absolutamente otra y además eso afecta a millones de colombianos y también nos afecta el costo de la canasta familiar. Sí, doctor Palacios, aquí se ha planteado que la frontera agrícola era una deuda histórica con el país, plantear esas zonas protegidas. Y de fondo hay una discusión pues planteada y es cómo garantizarle al campesino que si continúe con su trabajo normalmente, que pueda pues permitirle trabajar con sus cultivos, con la ganadería y cómo garantizar también las condiciones del ecosistema, cómo garantizar el tema medioambiental. ¿Cómo usted qué plantea para alcanzar ese equilibrio? Claro, mira, y es que ahí es donde esto no se puede hacer solamente con una ideología que trasciende los temas técnicos, que trasciende los temas de la producción, de la realidad del campo, sino que debe hacerse de manera responsable, en donde debe haber una protección del medio ambiente, donde debe haber una protección de los ecosistemas, pero también donde entendamos que hay muchos lugares en Colombia donde por generaciones se ha podido hacer una producción del campo de manera responsable, de manera amigable. Entonces, eso es un tema también de una política
que debe llevar hacia la transición en lugares donde no se puede hacer, en donde se haga la protección debida, en donde no se puede permitir que haya una explotación indebida de la tierra, pero tampoco sacrificando a millones de familias o miles de familias que dependen de esas situaciones o de esas prácticas. Por eso lo que hemos dicho es que aquí no puede haber una ideología arbitraria que se imponga sin antes llevar al diálogo, a los subsidios, a generar las transiciones necesarias para las comunidades que dependen de eso. Es lo mismo como cuando hablamos de la transición energética. Cuando usted de un momento a otro corta la exploración, corta a los hidrocarburos, pues lo que lleva es precisamente lo que estamos viviendo hoy en el país, a una escasez, porque uno puede apoyar la transición energética, que debe ser responsable, que debe ser técnica, pero lo que no puede pretender es que va a reemplazar todo el sector de hidrocarburos de la noche a la mañana con una política de crecimiento. Entonces, todas estas políticas que son de protección ambiental tienen que hacerse de manera amigable, de manera responsable, pero también entendiendo que los otros sectores productivos de la nación tienen que también tenerse en cuenta para que esa transición se haga de manera responsable. 11:47, exministro del Interior, precandidato presidencial, doctor Daniel Palacios, gracias. No, muchas gracias a ti por el espacio. Lanzó ayer su precandidatura presidencial, la doctora María José Pizarro, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes en Caracol, un abrazo y bueno, aquí dispuesta a conversar siempre con ustedes, por supuesto que sí. Sí, doctora Pizarro, es muy útil el debate en realidad, que se está dando, porque al final en el fondo está el tema medioambiental, pero la garantía agrícola para nuestros campesinos. ¿Cómo alcanzaría usted ese equilibrio? Pues mira, lo primero es que nosotros no podemos entrar en discusiones, yo creo que tengo mal centrado el teléfono, perdón, no podemos entrar en discusiones, digamos, que están por fuera de cualquier realidad. Yo creo que es hora de parar las mentiras. En primer lugar, nosotros tenemos uno de los sectores que más ha crecido precisamente porque planteamos una transición de una política extractivista a una política productiva y los resultados son tangibles, están a la vista, tenemos un crecimiento económico que se ha mantenido y por supuesto tenemos sectores que han crecido como el sector del agro, donde además los insumos para la producción del agro han disminuido en su precio y por supuesto además han disminuido también los precios de la canasta familiar. Eso solamente como para responderle muy rápidamente al exministro y hoy precandidato presidencial. Pero frente al paro minero hay que decir que nosotros heredamos, como lo heredamos en otros campos, también un modelo minero que dejaba por fuera a la mediana y a la pequeña minería. Y por lo tanto, en un siguiente periodo, es decir, en adelante, el cambio debe impulsar una nueva ley minera que incluya a los pequeños y a los medianos mineros y la minería artesanal. En Boyacá, este paro minero precisamente del carbón se da porque han venido disminuyendo los precios del carbón a nivel internacional y por lo tanto se necesita urgentemente una transición laboral, unas soluciones reales para los mineros del carbón para que ellos puedan, en medio de un proceso de descarbonización del mundo, porque eso es lo que está pasando en el mundo, pues ellos puedan vincularse a otros sectores industriales, tener una posibilidad, una proyección, una calidad de vida. Y pues realmente el problema es que los precios del carbón están cada vez más bajos, cada vez se cae más la venta de carbón en el mundo. Y eso va a seguir sucediendo porque estamos en un periodo de transición energética. Entonces no podemos dejarlos abandonados, pero tenemos que tener una política de transición seria y ahí la nueva ley minera es fundamental. Es más, solo un segundo, hay una ley que está tramitándose en el Congreso de la República que tiene consulta previa con los indígenas, con los pueblos afros de nuestro país, que por primera vez en la historia fue dialogada con los pequeños mineros y que debe permitirnos transformar el modelo minero. Si no alcanzamos a aprobarla este año, proponemos que sea una de las primeras leyes que tenga continuidad en el cambio y que pueda tramitarse en el próximo Congreso. Sí, ahí está la discusión también, precandidata, porque pues los mineros dicen, sí, sabemos entonces la crisis internacional del carbón, se consume cada vez menos carbón, pero pues al final no se ha acabado, es de lo que seguimos viviendo. Y le piden el favor al gobierno necesitamos comer,
porque no necesitamos es que el gobierno nos golpee más, sino que nos ayude en ese incentivo. ¿Cómo alcanzar este tema? Pues bueno, como lo planteamos, es una transición y la transición tiene que hacerse con la gente. Y por eso te hablaba de la ley minera y por eso esa ley se dejó lista y es responsabilidad de los congresistas discutir esta nueva ley, porque es así como ellos van a poder no solamente transformar el modelo minero, sino que puedan involucrarse, crecer, que no se vean afectados por un modelo que no es el modelo ideológico, como lo decía el exministro. Esto no es una cuestión de ideología, esto es una cuestión de realidad. El mundo está avanzando hacia la transición energética y tenemos que hacer de esa transición energética una transición energética justa. ¿Eso qué quiere decir? Que no deje a la gente por fuera, que no deje a quienes han vivido de la explotación minera o de la explotación del carbón por fuera, sino que sea capaz de involucrarlos, de ayudarles a hacer esa transición hacia otros modelos industriales y hacia otros modelos económicos. De eso se trata la transición energética. Pero no podemos decirles que el carbón va a seguir vendiéndose por siempre cuando el mundo está transitando hacia una descarbonización de las economías. Entonces tenemos que ayudarles. Es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial y me perdonas. La inteligencia artificial está aquí a mano para todo el mundo, efectivamente. Todos estamos utilizando la inteligencia artificial, pero en esta revolución tecnológica la inteligencia artificial promete revolucionar el mundo. Entonces tenemos que prepararnos para ello, porque si no mucha gente que se dedica a los servicios, que se dedica a distintas áreas, van a quedar por fuera del mercado laboral. Entonces es adecuar a Colombia para el siglo XXI, no mantenernos en el siglo XX con la mirada del siglo XX sin poder, pues por supuesto, ofrecer garantías reales. Precandidata, ya para terminar, estamos viendo muchos bloqueos, muchos paros. ¿Qué propone usted para los distintos sectores y para el país para evitar estos bloqueos en las vías que tanto están afectando a la población? Mira, este es un gobierno y somos una fuerza política que respeta la movilización. Aquí no le van a sacar los ojos a nadie ni van a ser violentadas las personas que se expresen en la exigencia de sus derechos. Y ese tiene que ser un principio político en nuestro país, porque lo que no podemos seguir haciendo es criminalizando la protesta social. La gente tiene derecho a protestar en este país. ¿Y cómo se soluciona la protesta y cómo se encuentran soluciones? Dialogando. Y eso es lo que vamos a hacer, dialogar con los sectores sociales. No negar su existencia, violentar la protesta social, sino conjuntamente construir caminos, como lo hemos hecho con el paro camionero, como se hizo con el paro minero, que se solucionó en poco tiempo, como se hizo con el paro incluso arrocero, es decir, encontrar soluciones conjuntas y no negar la existencia de estos sectores y la realidad de estos sectores políticos y sociales, estos sectores sociales. Sí. Doctora Pizarro, gracias por estos minutos, precandidata presidencial. Ha sido usted muy amable. A ti un gran abrazo y a toda la gente que sigue Caracol Radio, por supuesto, Caracol en vivo, perdón, por supuesto también. Un gran abrazo. Muchas gracias, doctora Pizarro. Voy a saludar creo que es una voz también muy importante, porque pues dejó gran parte del tema de las fronteras agrícolas. La doctora Susana Muhammad, exministra de Ambiente y precandidata presidencial. Doctora Muhammad, buenos días. Hola, buenos días. Es realmente un gusto estar con ustedes. Gracias por el espacio. Antes de arrancar con la pregunta a todos los candidatos, yo quiero, su nombre ha estado en la boca de varios líderes esta mañana, doctora Muhammad, con el tema de las fronteras agrícolas. Y ellos, lo que uno entiende es que reclaman cierta arbitrariedad a la forma de cómo se hizo la normativa de fronteras agrícolas o cómo se diseñó el tema de las fronteras agrícolas. Frente a esta crítica, ¿usted qué responde, doctora Muhammad? Estoy tratando aquí de coordinar un poquito la cámara, pero bueno, mira, yo quiero decir que esto es una larga historia que empieza desde el año 2010. Y lo que tenemos que hacer es que hay una ley de páramos. Esto es una decisión del Congreso de la República y además una ley de páramos que sale precisamente en el periodo del presidente Juan Manuel Santos. Y una delimitación de páramos que ya estaba hecha cuando nosotros llegamos.
Y lo que el plan de desarrollo precisamente cambia es no trabajar sobre la lógica solamente de la línea que afecta el páramo, sino del ordenamiento territorial alrededor del agua. Y eso fue lo que le propusimos al campesinado que está en páramos. También hay que decir que no es verdad que no se pueda hacer agricultura en los páramos. Eso la misma ley lo corrigió, porque sí hubo un periodo en donde prohibieron la agricultura y eso generó una violación de derechos campesinos. Así que hemos avanzado en los páramos como Almorzadero, en los páramos como el páramo de Berlín, donde se ha trabajado con el campesinado en ese pacto territorial por el agua que compatibiliza precisamente el cuidado de un ecosistema que le entrega el agua a todo el país con la viabilidad de la producción agrícola. Y para eso se tomaron medidas muy importantes, inclusive fueron un poco antes de que yo saliera. Por ejemplo, una de esas medidas, se levantó la restricción de entrega de créditos a los campesinos en páramos. Otra de las medidas, se trabajó para que con el IGAC los predios que tuvieran conservación de los campesinos tuvieran un mayor valor que si no tenían conservación. Se trabaja en pago por servicios ambientales y se trabajó también en algo súper importante que fue la formalización agraria en los páramos para que la gente tenga su título de propiedad. Entonces, es posible, ese es el mensaje, es posible una agricultura campesina en los páramos con apoyo del gobierno, pero que además se comprometa a un pacto para salvaguardar el agua, que es un bien de todos y todas las colombianos y colombianas. Sí, doctora Muhammad, aquí el gobernador de Boyacá, le voy a leer la afirmación. Dijo lo siguiente: se prohibió a rajatablas la actividad agropecuaria en los páramos. ¿Esta afirmación es cierta? No es cierta, no es cierta. La primera ley de páramos, ahí tiene razón el gobernador, prohibió la actividad agrícola en páramos. Pero eso se corrigió en el año 2018, o sea, casi 4 años antes de que llegara este gobierno. El Congreso precisamente corrigió eso y permite hoy que el campesinado haga agricultura en páramos. Y segundo, la delimitación ambiental lo que muestra es la vocación del suelo. Pero yo como ministra de Ambiente precisamente trabajé con el campesinado en otro concepto. No se trata solamente de la línea, se trata del cuidado integral del agua de la mano del campesinado. Y se trata de una producción agrícola que además venga de una conservación ambiental que le genere más alto valor. Y yo creo que ahí hay que seguir avanzando en ese camino. Es lo que hemos llamado economías de la vida o bioeconomías bajo una biocultura. Es compatible, y lo hemos hecho con las mujeres del páramo del Almorzadero, sí, una producción agrícola de alto valor y la conservación del páramo. Tengo que hacer una claridad aquí en esto. La afirmación que acabo de leer no la hizo el gobernador de Boyacá, la hizo Roberto Arango, que es la representación de los páramos en el nororiente. Me parece una claridad importante. No la hizo el gobernador, sino este líder que hace parte, de hecho, de las protestas de los parameros. Doctora Muhammad, viendo hacia el futuro, sáqueme de una duda. Las fronteras agrícolas, ¿falta la reglamentación para todavía aún falta reglamentación para ese documento, o la reglamentación ya está? ¿Y usted cómo resolvería este problema con los campesinos? Mira, lo resolveríamos como lo fuimos resolviendo cuando era ministra, y es a través de un acuerdo por el agua y un acuerdo social que trabaje de la mano de las necesidades de los campesinos. ¿Qué fue lo que nos pasó en el nororiente? Inclusive conozco bien al líder del paro, que a mí me tocó como ministra enfrentar por lo menos 3 paros que se organizaron desde ese sector. Que se trabajara predio a predio, o sea, cada predio de cada campesino, para hacer un acuerdo sobre el agua con cada campesino sin afectar su producción agrícola. Pero yo creo que aquí hay que separar 2 intereses muy importantes. Un interés es el del campesino que está ya en el territorio y que puede sentirse constreñido y al que hay que darle una complementación, que además son propuestas que vienen de ellos, económica por estar en el páramo. Esto puede ser vía pagos por servicios ambientales, generación de una agricultura que tenga un valor agregado porque viene de un sitio de conservación, y apoyo al crédito. Y varios de esos temas ya los destrabamos, por ejemplo, el tema del crédito y el tema del valor de los predios. Sin embargo, hay otros intereses en los páramos.
tenemos un fenómeno que es el fenómeno del monocultivo de papa en grandes extensiones. Tenemos un fenómeno que son los pinos en grandes extensiones. Y especialmente aquí en este páramo, en el Cocuy, había títulos mineros de carbón que quedaron por fuera bajo la delimitación. O sea que también hay que mirar otros intereses que pueda haber en el territorio. Definitivamente, al pequeño campesino tradicional que vive en páramo, todo el apoyo del gobierno. Pero el monocultivo de papa, el arrendamiento por grandes capitalistas, los terratenientes en páramo, pues deben ceder ante un interés general, que es el interés de proteger el agua. Doctora Muhammad, gracias por estos minutos. A ustedes, gracias por el espacio y esperemos que, como siempre, se pueda resolver pacíficamente este paro y se llegue a un acuerdo que avance tanto en la transición energética en tema del carbón como en el avance de las garantías para los campesinos en los páramos. Todas las miradas, de todas las perspectivas, aquí en Noticias Caracol en vivo, de todos los candidatos presidenciales. Escuchemos a David Luna, también precandidato presidencial. El paro papero en Boyacá evidencia un grave error del presidente Petro. Él, Petro, quiere hacer una transición energética y se le olvidó que primero debe ir la transición social, la de la gente. Campesinos alrededor de los páramos están siendo afectados por decisiones impuestas, sin alternativas reales. Lo mismo les está sucediendo a los mineros de la región. Proteger el agua, claro que sí, pero también la vida rural. Hay que repensar muchas decisiones y sumar algo fundamental: sembrar tecnología en el campo, con drones, aplicaciones agrícolas, créditos digitales y conectividad digital y vial. Yo por eso propongo como presidente un fondo de reconversión productiva, formación técnica para jóvenes rurales y compras públicas inteligentes. El campo no puede ser el sacrificio de la transición. Sin campo no hay país. Juan Daniel Oviedo, también precandidato presidencial. Lo que está pasando en el país con los mineros y los campesinos es una prueba contundente de que aquí hemos preferido en el pasado aplazar las decisiones de fondo por protagonismos de corto plazo que nos alejan tristemente de ser esa potencia agroalimentaria y mineroenergética que puede ser Colombia. Por eso, más que palabras, lo que nosotros queremos es convocar al sector mineroenergético y al sector agropecuario a nuestra mesa del desarrollo para que, sentados en esas 4 patas fundamentales de seguridad para poder trabajar el campo y hacer exploración y explotación mineroenergética, junto con infraestructura y conectividad que nos permitan acercar mercados, acompañen a un Estado que, en vez de mandar ayudas coyunturales, se dedica a que cada peso se convierte en progreso en el sector minero y en el sector agroalimentario, para que finalmente trabajar en el campo y en la minería sean fuente de dignidad y de formalidad, como lo están pidiendo todos los manifestantes en este momento en el país. Seguimos escuchando todas las voces. Para finalizar, Juan Manuel Galán. No es justo que campesinos, mineros, transportadores tengan que bloquear las vías para ser escuchados. Lo que ocurre en Boyacá no es un capricho, es el resultado de promesas rotas y mesas de diálogo vacías. Cuando el Estado no cumple, traiciona la palabra, y en el campo la palabra es sagrada. Rechazo la estigmatización de quienes están protestando. No son criminales, son trabajadores que generan empleo y merecen respeto. Exigir condiciones dignas no es un delito. Propongo un nuevo modelo de concertación, acuerdos verificables, trazabilidad digital y presupuestos plurianuales. Me comprometo a impulsar 20.000 kilómetros de vías terciarias con enfoque agroindustrial y contratos de conservación. El abandono del campo ha creado colombianos de primera y de segunda clase. Eso se debe acabar. No vengo a prometer reuniones, vengo a comprometerme con hechos, porque el campo necesita inversión, respeto y caminos que lleven vida, no más olvido.